Muy buenos días, querido paciente. Verás, yo te cuento, soy el doctor Kevin Juan, psiquiatra, y he visto que has agendado cita en nuestro sitio web. Pues quería explicarte, antes de empezar, quisiera hacerte una historia clínica psiquiátrica. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Pues esta historia clínica nos permitirá recoger todos los factores, toda tu historia de vida, las razones, los acontecimientos por los cuales te estás encontrando mal en este momento. Como viste en nuestra web, nuestra misión principal es entenderte primero para luego establecer alguna relación o alguna solución para tus problemas. Pues antes de empezar, te quisiera asegurar que entre estas cuatro paredes se van a quedar todo lo que nos digas. De aquí no va a salir nada y estás en la total confianza para contarnos qué es lo que te sucede y así poder entender y ayudar. Pues mira, me gustaría que me contaras primero cuál es tu nombre. Yo me llamo Alfonso Camacho. Ya, ahora me gustaría que me dijeras tu edad, Tengo 17. ¿ok? Tu estado civil, Soy tan- muy bien, muy bien. Y en cuanto a religión, ¿practicas alguna? ¿Te la heredaron tus familiares? Bueno, yo soy ateo. Y en cuanto a escolaridad, ¿hasta qué curso cursaste? Recién me gradué. Ahorita estoy en la universidad. Ah, muy bien, estás en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Es una medicina. Ah, perfecto. Muy pronto seremos compañeros. Bueno, entonces, quisiera que me contaras antes de proseguir, ¿tú viniste aquí por voluntad propia o alguien te quiso traer? No sé. No, es que había un poco con mi papá y no. Ah, tu papá te obligó. ¿Y viniste con él? Es que creo que no tenía tiempo. Ok, bueno, entonces dime, ¿cuál es tu queja principal? ¿Qué es lo que te trae a mi consultorio? Lo que pasa es que ahorita estoy estudiando medicina, como ya había dicho anteriormente, y ¿Ya? no siento que es la carrera que debo seguir ahora mismo, porque me consume mucho tiempo y yo trato de hacer todo lo que puedo para sacar buenas calificaciones, para llevarme bien con mis compañeros, pero como que al final del día eso nunca pasa. Eh, Está bien, puedes estar tranquilo. Como ves, a tu lado tienes una taza de agua, la cual puedes utilizar en caso de que la necesites, con total confianza. Pues bueno, entonces me dices que entraste a la carrera de medicina, pero actualmente no te sientes con ganas, no te está gustando la materia, no te llevas bien con tus compañeros. ¿Cuál es el problema en eso? Es que lo que pasa es que mis padres me obligaron a estudiar medicina, porque yo al principio yo quería estudiar una carrera de artes, pero ellos dijeron que no tendría empleo luego, y entonces por eso me metí. Y, bueno, aprobé el examen de admisión por suerte, pero ahorita que yo estoy estudiando y ya me están dando todos los temas, es como que no alcanzo a estudiar como, o si lo hago es como que al final no los entiendo. Llego a la clase, respondo preguntas mal y todos se burlan de mí. Vale, y entonces, ¿te has sentido así desde el principio de la carrera, desde que entraste? Sí. Ok, está bien. ¿Y cómo lo has sobrellevado con el tiempo? ¿Ha cambiado la situación? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado de alguna forma? Ha empeorado mucho más porque al principio, bueno, ya nadie me conocía, pero luego como que se empezaron a dar cuenta de que yo no sé muchas cosas, que yo respondo a muchas, y me vienen a buscar, me vienen a buscar Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Quién te viene a buscar? mis compañeros del colegio, ¿Por qué crees que son tus compañeros del colegio? porque cuando estaba en primero de bachillerato, ellos filtraron un video mío y luego se empezaron a burlar.
todo el tiempo, Ya. incluso los profesores, y yo ya no podía, yo ya quería salirme de ahí, pero mis padres no me dejaron. ¿Y el video de qué era? Tranquilo, tranquilo, estás en un lugar seguro. ¿Qué ocurre? Es que lo que ocurrió es que primero le dijeron a una chica que me juegue una broma. Entonces, justamente el video era de ella proponiéndose hacia mí, queriendo que ella sea mi novia, y yo como iluso le dije que sí, pensando que era real. Oh, sí, la juventud está muy mal hoy en día. Y bueno, esto supongo que en el colegio te afectó mucho en tu rendimiento escolar o cómo lo sentiste. ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo era tu forma de ver la vida en ese momento? Cada día despertaba y sentía que pasaba lo mismo. O sea, solo llegaba al colegio, sacaba malas notas, mis padres, todos me hablaban, sentía que no tenía una red de apoyo de verdad y sentía que de verdad, o sea, yo ya no quería vivir. Entonces, realmente el origen de tu sufrimiento no viene desde el inicio de la universidad, sino desde mucho antes. Tomando en cuenta esto que me dices del colegio, más o menos en qué grado te empezó a ocurrir. Bueno, siempre fue constante, pero es que al principio, creo que hasta séptimo grado, pues estuve en otra escuela y luego me cambié a una que se encontraba una que estaba mucho más cerca de mi casa ya. Ahí como que todos ya tenían sus propios grupos y yo no pude hacer muchos amigos, por lo tanto como que de séptimo, noveno, yo no me juntaba con nadie, o sea, todos me veían como rarito. Pero fue ese evento que le dije en primero, que de verdad, o sea, catapultó todo. Bueno, y desde que te ocurre esto, ¿cómo has sentido tu sueño, tu comida? ¿Comes igual que antes? ¿La comida te gusta? ¿O no sé, comes más de lo normal, comes menos? ¿Cómo son tus hábitos? Siento que muchas veces ya solo como porque me obligan, pero es que yo tengo largos periodos en donde yo solo paso en la cama, yo no hago nada, yo solo, no sé, paso viendo videos graciosos en mi celular. Y luego cuando llega mi mamá o mi papá y me gritan para bajar a cenar o algo así, luego yo tengo unos grandes atracones donde me, me empiezo a alimentar mucho y por eso creo que subí algunos kilos de más en los últimos años. Ah, y estamos en un espacio seguro. Quisiera preguntarte si estos sentimientos te han hecho o te han llevado a pensar en cometer algún acto contra ti mismo de alguna manera. Sí, justamente lo había mencionado un poco antes, pero es que mis principales ideaciones eran como al principio de que ojalá un carro me arrolle o ojalá ocurra un terremoto y luego yo sea uno de los que salgan muertos, ¿no? Pero luego empezó a ser un poco más serio y luego me empecé a refugiar en el internet y encontré como varias comunidades donde me incentivaban a matarme o lastimarme o esas cosas por el estilo. Entonces yo empecé a mutilarme a mí misma con un cuchillo en el brazo. Y después de esto, ¿de alguna forma intentaste buscar ayuda o siempre sentiste que estuviste bien al hacerlo? ¿Qué te decían esas comunidades que me cuentas? Nunca traté de buscar ayuda porque sabía que si mis padres se hubieran enterado de todo eso, me hubiera sacado de la casa o no sé qué hubieran hecho conmigo, pero de verdad siento que no me hubieran apoyado. Y de ahí las comunidades solo me apoyaban a que quisiera matarme más porque, por ejemplo, hablaba de mis propios problemas y ya sé que son los lugares en los que menos tengo que hablar de estos, pero luego ellos en los comentarios solo me replicaban que me debería matar, que porque seguía vivo, que era un gasto literalmente. Es muy duro lo que cuentas. Y todo esto me dices que empezó a raíz de lo que sufrías en el colegio.
¿Y algún profesor nunca intentó ayudarte? ¿Alguien no se dio cuenta, no? ¿Tuviste red de apoyo, algún familiar, algún amigo que supiera de la situación, te intentara ayudar? No, de hecho mis profesores se burlaban, o sea, ellos literalmente hacían bromas acerca de mí y hacían que todos en la clase se rían. Además que yo nunca tuve amigos, o sea, yo trataba de incluso hacer amigos en línea, pero no podía hacerlo, sentía que era muy gracioso socialmente. Y en cuanto a pareja, ¿no has experimentado nada aún en el amor? No. ¿Qué? ¿Y has tenido otros episodios antes de esto que me contabas del colegio o empezó justamente ahí? Lo que pasaba tal vez es que en, en la escuela yo igual sacaba muy malas calificaciones. Creo que era especialmente en estudios sociales. Y luego yo llegaba a la casa y trataba de ocultar las notas, pero luego mis papás se enteraban y después ya mi papá luego me golpeaba o me daba con el cinturón y no me sentía seguro. Nunca me sentí seguro en mi casa debido a eso. Entonces, ¿cómo son estas situaciones con tu familia? ¿Me podrías contar la relación con tus padres? Me dices que ellos te obligaron a estudiar medicina. ¿Tú cómo te sientes al respecto? Bueno, o sea, sé que no tengo um, una relación muy buena con mis papás, pero al fin y al cabo, o sea, ellos me criaron desde pequeño, pero sí tengo como algunos episodios donde yo simplemente quiero irme de la casa, ya nunca hablarles, pero es que al final no lo hago porque ya, ya siento que no voy a poder sobrevivir por mí mismo. Que entiendo, es un pensamiento muy común, pues, para nuestros padres, quienes nos criaron y quienes nos mantienen bajo su ala para que podamos algún día volar, ¿no? Me gustaría que me dijeras, no, o sea, no intentaste refugiarte en personas reales, como así decirlo, pero intentaste con sustancias ilícitas, entiéndase como alcohol, algún tipo de droga. Sí, bueno, mi papá siempre ha sido alcohólico, entonces él siempre tenía como jarras de cerveza por ahí tiradas, siempre se peleaba con mi mamá, pero es que yo desde que empecé a tener estos problemas, incluso desde que era muy chiquito, luego ya empecé a acostumbrarme al olor del alcohol y luego ya un día que no me acuerdo cuántos años tenía, ya lo probé y desde ese entonces como que se ha vuelto mi hábito empezar a tomar. Y es la única droga que probaste. Sí, no he hecho drogas que son más fuertes. Bueno, ahora quisiera que me digas, después de todo lo que te ha sucedido, ¿cómo ves la vida actualmente? Cuéntame todo lo que quieras saber. Yo soy todo oídos. Bueno, actualmente, básicamente yo siento que mi vida no tiene sentido. Y, y eso es por todo lo que acabo de contar. Además que me siento como un total fracaso, porque incluso hace algunos meses yo me intenté suicidar ya. Tomé un montón de pastillas, pero al final no resultaron. Y luego yo solo me desperté y no sabía qué más hacer, qué más pensar. O sea, ni siquiera me puedo suicidar. Qué tan mala persona tengo que ser. ¿Ya? Y no sé, hasta algunas semanas después o sea, que fue mi mamá la que se enteró de mi intento de suicidio
Y luego incluso ahí ella no quiso ayudarme, ella literal solo me dijo que hice eso, como que si hubiera sido el... no lo sé ni cómo explicar. Pero ella básicamente me contó que cómo voy a ser tan tonto para hacer eso, pero ella no sabe que literal ellos son una de las razones por las que yo lo hago. Y sé que al menos se preocupan al menos un poquito por mí debido a que debido a que eh, 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 al menos me criticaron por haber hecho eso y sé que si no se preocuparan, entonces luego no hubieran dicho nada. Entonces, no sé, es como que cada día me despierto y, y siempre pienso en suicidarme. O sea, ya no me dan ni ganas de ir a la universidad porque ya sé cómo todos me ven y ya sé que no sirvo para nada y que no sirvo para medicina y todo eso. Y entonces muchas veces ya solo me quedo llorando por mucho tiempo en la cama. Y luego mi casa es un desastre porque yo Está nunca bien, limpio. estás bien, estás en un lugar seguro. Puedes contarnos. Está muy bien. Ya, está bien que sueltes esto porque es muy importante para poder entender qué es lo que te sucede realmente. Continúa. Me decías que en tu casa te sentías mal. Bueno, sí, pero es que en mi casa me siento como una persona horrible, literal, porque tengo basura por todo el lado, no he organizado casi nada y siempre que, por ejemplo, que, no sé, mi vecino, que mientras la puerta está entreabierta ve mi apartamento, incluso yo noto como él se burla en su mirada, es como que todos me odian y de verdad... Incluso yo he llegado a creer que ya no merezco vivir. O sea, ya no siento que soy digno de estar aquí, de gastar aire. No, está bien, está bien. Tenemos muchas razones para seguir queriendo vivir. Eh, Retomándolo, me decías que la dinámica familiar tuya es muy inestable. ¿Sabes si tus padres, mamá o papá, sufrían algún tipo de trastorno psicológico, como depresión? ¿Nunca viste a tu madre muy triste, a tu padre? Me decías que tu padre era alcohólico, ¿sabes la razón de ello? Mi papá pues, era normal cuando yo era chiquito, pero luego empezó a tomar mucho alcohol un día, cuando un día se murió su primo y él era muy cercano, entonces por eso por eso empezó a tomar y desde ahí luego empezó también a tener muchísimas peleas con mi mamá. Cada rato llegaba y incluso llegaba a pegarla o pegarme a mí. Eh, a mi mamá nunca le diagnosticaron oficialmente ninguna cosa como depresión, ni ansiedad, ni nada de eso. Pero yo sí la veía muy triste porque llegaba del trabajo, le golpeaba a mi papá, me miraba a mí como un fracasado y como una basura y luego solo se ponía a ver literalmente series todo el día en la televisión. Es como que no quería hacer nada más. Me dices que esto ocurría con tu padre. ¿A qué edad empezó? ¿Cuando tú naciste? ¿A qué edad te acuerdas que empezaron estas conductas? Creo que fue desde los 6 años, pero antes de eso no me acuerdo mucho. Me decías antes de los 6 años. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre cómo fue tu desarrollo en tu primera infancia, que es esta edad entre tu nacimiento hasta los 5 años, ¿no? Escúchame, ¿tú aprendiste a caminar a tiempo? Entiéndase al año y medio, 2 años. ¿No tuviste alguna dificultad? ¿No te acuerdas?
Bueno, yo siempre he tenido dificultades, entonces mi mamá siempre decía que era un lento porque yo empecé a caminar muy tarde, pero básicamente de mi niñez temprana, de mi infancia, yo no me acuerdo nada. Y en cuanto al lenguaje, ¿qué le decían las profesoras a tu madre? ¿Aprendía rápido? No, yo de hecho era uno de los que menos podían aprender en la clase y yo trataba de hacer el esfuerzo, no era como que yo pasaba molestando. Y luego las profesoras solo decían que no, que yo era un vago, que no hacía nada. Entiendo. ¿Y tú crees que aquello, tus dificultades para aprender surgieron de la casa, algún estímulo, o había algo en la guardería que no te inspiraba confianza, que no te permitía aprender, alguien te molestaba inclusive? Bueno, yo nunca fui a la guardería y aunque no me acuerdo mucho de ese tiempo, creo que mis papás me cuidaban bastante. Entonces yo no era tan estimulado mucho, es como que solo pasaba sentado la mayoría de mis días, al menos eso creo. Entonces, cuando te separabas de tu madre, ¿no llorabas? ¿Estabas tranquilo? ¿Cómo era eso? Yo lloraba muchísimo y luego le decía que no me deje, pero ella solo respondía que cómo va a amar a un vago, cómo va a un fracaso. Entonces yo ya lo aprendí a aceptar. Pero eras apenas un niño. Bueno, quisiera comprender, me dices que tú tenías dificultades de aprendizaje. ¿Ocurría algo más en tu adaptación escolar desde tus 6 a tus 11 años? Que me dices que es cuando tu padre empezó con este problema de alcoholismo, probablemente. ¿Cómo viste esta adaptación a la escuela? ¿Tienes problemas de hacer amigos siempre, desde el principio? Bueno, yo nunca he sido mucho de ser amigos, pero yo me acuerdo que una vez hice hice una amiga. Mm. Hice una amiga en la escuela y a cada rato quería jugar con ella, pero creo que supongo que un día solo se hartó de mí y no sé, me dejó de hablar. ¿Y cómo sentiste esto? ¿Sentiste que fue un abandono? ¿Esto no te permitía concentrarte en clases? ¿Siempre fuiste un alumno ejemplar alguna vez o siempre tuviste dificultades? Bueno, o sea, yo sentí que su razón para abandonarme estaba muy justificado, porque, o sea, ¿cómo vas a ser amigo de alguien tan perdedor, tan basura? Yo nunca, o sea, fui un, un estudiante ejemplar así en las materias tipo matemáticas o inglés, sino que siempre me destacaba en artes. O sea, yo siempre pasaba dibujando, me encantaba. Pero incluso el profesor de artes se burlaba de lo que yo hacía siempre. Entonces nunca es como que me daba espacio para que yo pueda mejorar o que yo pueda profundizar más en este tema, pero siempre me gustó. Mm. Entonces, pasando a tu adolescencia, ¿cuándo iniciaste este consumo de alcohol? Me decías que ya era habitual en tu casa, pero ¿tú desde cuándo empezaste a probar lo que son las bebidas alcohólicas? Bueno, yo primero probé cerveza como a los 10 años por pura curiosidad, porque, o sea, mi mamá y mi papá no estaban alrededor y yo veía tanto que mi papá tomaba, entonces ya debe ser por algo. Y luego al principio apenas tomé un sorbo, o sea, algunas gotas, pero no me gustó para nada. Y no fue hasta que me hice un poco más grande, donde empecé a entender
los efectos nocivos que tenía el alcohol y por eso empecé a tomar como a los 14. Mm, y las relaciones sociales con tus amigos, con tus pares, ¿mejoró en esta edad? ¿Ya te sentías parte de algún grupo? Bueno, yo llegué el primer día de clases un poco tarde, entonces yo, o sea, no me pude unir así normalmente a nadie y justo quedaba una mesa donde no se estaba sentando nadie, entonces yo me puse ahí y al principio es como que mis compañeros me veían normal, pero luego, por ejemplo, mi profesor de anatomía me empezó a preguntar cosas y yo decía, o yo decía las respuestas que creía que estaban en lo correcto, pero al parecer eran muy tontas y se empezaban a burlar de mí. Y bueno, no, ahora no tengo ninguna relación con mis padres. Yo siento que es muy mal. ¿Y has intentado de alguna forma reportar la situación, buscar ayuda? No, incluso siento que me lo merezco. Em, bueno, me parece que estás en una situación muy difícil en cuanto a tu salud mental, principalmente porque no tienes redes de apoyo y siempre has tenido estas dificultades, inclusive con tu propia familia. Em, bueno, te quería preguntar, ¿tienes actividades que antes te encantaban? ¿Recuerdas que siempre esperabas que fuera la hora para realizarlas, como jugar básquet, practicar algún deporte, pero que actualmente ya no te motivan? Eh, bueno, como ya había dicho, a mí me encantaban las artes, o sea, yo solo pasaba pintando todo lo que estaba cerca mío y yo sentía que de verdad era bueno en eso. Incluso una vez llegué a postear una de mis obras en un foro y luego a muchas personas les gustó, de hecho. Sí. Pero ya desde que llegué a la universidad yo no he tenido tiempo de hacer eso. Y cuando trato de hacer eso ahora, porque ahora no es como que vaya a clases, yo lo hago, pero no siento la inspiración, no siento que me sigue gustando. Es como que es como realizar cualquier otra actividad como estudiar. Ok, bueno, y en cuanto a, me has contado y he podido deducir que tienes algunos problemas afectivos. ¿Alguna persona cercana tuya no te ha dicho algo sobre esto? ¿Les demuestras reactividad? Cuando ellos te muestran afecto, ¿tú les correspondes de cierta forma? Bueno, yo solo he crecido con mis padres. Entonces, lo que pasa es que ellos, al fin y al cabo, no es que sean mucho de dar afecto. Y siento que una gran porción de mi vida yo siempre he estado así como triste, como desanimado, como no querían hacer nada. Entonces, es como que mis papás dicen, no, es que Alfonso ya es así. Mm. ¿Y hay algún momento en tu vida en el que te hayas sentido muy feliz con alguna persona o en general con lo que te sucedía, que te has olvidado de toda tu tristeza? Recientemente no, pero uno de los pocos momentos donde recuerdo haber estado feliz era cuando hice esa amiga que le conté. Wow, hace mucho tiempo. Y en cuanto, ¿tienes impulsos para cuando sientes esta necesidad, estas ideaciones suicidas, eh, sientes que puedes controlar tus impulsos? Absolutamente, ¿no?
Y por eso yo tengo muchos moretones en mi cuerpo. Porque cuando, cuando me siento básicamente como basura, muy triste, luego empieza a hacerme mucho daño, porque así es como que ya dejo de pensar en mis problemas y me enfoco en el hablar pista. Entonces, definitivamente no puedes controlar estas situaciones. Eh, pero sientes que esto ha escalado. De alguna forma, antes pensabas que solo eran ideas. ¿Y desde qué momento transformaste estas ideas en acciones completamente lesivas contra ti mismo? Fue, fue desde que me uní a esos foros, a esas comunidades donde se incentivan uno al otro a las mutilaciones propias o al daño físico. Y eso fue, creo que alrededor del 2018, cuando Twitter era popular. Mm, Pero, ¿por qué crees? Me dices que tu padre te obligó. ¿Por qué crees que te hizo venir acá? ¿Sientes que tuviste la necesidad de venir o que simplemente fuiste obligada, como me contabas? Mm, Simplemente fui obligado. Creo que mi papá quería que yo siga en medicina porque como su sueño frustrado, como que él nunca lo pudo hacer, entonces debo hacerlo yo y dejar de ser un bueno para nada que quiero seguir antes. Pero me dices que actualmente no te sientes bien y se puede ver en tu mirada. Eh, ¿Sientes ahora mismo que necesitas algún tipo de ayuda? Sí, de hecho yo siento que necesito mucha ayuda e incluso he pensado en yo mismo inscribirme en instituciones psiquiátricas para que ellos puedan cuidar de mí, pero incluso esto representa un gran costo que yo no puedo dar, yo no puedo pagar. Entonces, eres consciente que no te sientes bien. Vale, yo creo que con esta información es suficiente para cerrar tu historia clínica por el día de hoy, claramente. Nos veremos en una próxima reunión en la que nos seguirás contando tu historia. Y antes de que te vayas, me gustaría preguntarte cómo te sentiste en esta primera reunión. Bueno, me sentí Mm, normalmente lo hago, pero tal vez un poco más aliviado porque he podido comunicar mis problemas de una manera libre y que no, como no podía haberlo hecho antes. Entonces, siento que es bueno que otra persona no tenga esos pensamientos y que me considere como digno, no sé, de vivir. Muy bien, de eso es lo que se trata estas consultas, pues. Sí, creo que si has sentido que te podemos ayudar corregir este rumbo de tus pensamientos, me gustaría que nos viéramos en una próxima reunión. Eh, ¿Qué te parecería? Sí, sí, estaría bien. Muy bien, entonces ahora mismo te voy a asignar un turno para eh, tu próxima cita. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro. Ok, gracias, doctor.